Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Durante mucho tiempo se creyó que el nombre de Esmirna derivaba de la palabra murón en el griego, el nombre de una goma aromática que se extraía del árbol arábico bálsamo dendrón. Esta goma se usaba para embalsamar a los muertos. Como medicina era un ungüento o bálsamo y también se quemaba como incienso. Sin embargo, los eruditos se inclinan ahora a opinar que el nombre de la ciudad deriva de Samorna, una diosa de Anatolia que era adorada en Esmirna. Acerca de la antigua ciudad de Esmirna, no hay registro de cuándo ni durante el ministerio de quién se estableció la iglesia de Esmirna. Esta iglesia no es mencionada en ningún otro lugar de las Escrituras. El período histórico correspondiente a la iglesia de Esmirna puede considerarse que comienza a fines del siglo I después de Cristo y continúa aproximadamente hasta el año 313 después de Cristo, cuando el emperador Constantino favoreció la causa de la iglesia cristiana. Pero algunos sugieren el año 323 después de Cristo, la fecha de la supuesta conversión de este emperador al cristianismo. Debe notarse que las profecías de los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis no son en sentido estricto indicadores de tiempo exacto. Las fechas se sugieren sencillamente para facilitar la correlación aproximada de la profecía con la historia. Los mensajes a la segunda y a la tercera iglesia en el Apocalipsis identifican la transición de Esmirna a Pérgamo como el paso de la persecución a la popularidad. El reinado de Constantino el Grande, el primer emperador de Roma, llamado cristiano, marca esta transición. Antes de su famoso edicto de Milán en el 313 después de Cristo, el cristianismo era una religión ilegal y sufrió repetidos periodos de terrible persecución por parte del Estado. En ese edicto se decretaron iguales derechos para todas las religiones en el imperio y se restituyó a los cristianos las propiedades que les habían sido confiscadas. En el mismo año, Constantino eximió a los clérigos cristianos del servicio civil y militar y liberó de impuestos sus propiedades. La fecha de su supuesta conversión al cristianismo generalmente se fija en el año 323. Podría tomarse 313 o 323 como un año apropiado para señalar la transición del período de Esmirna al de Pérgamo. Para una iglesia que enfrentaba la persecución y la muerte por su fe, el énfasis sobre la vida de Cristo cobraba un significado especial. Persecuciones intermitentes lanzadas por diferentes emperadores romanos caracterizaron la situación de la iglesia durante este período. En el tiempo de los emperadores Trajano, del 98 al 117 después de Cristo, Adriano del 117 al 138 y Marco Aurelio del 161 al 180, la persecución fue esporádica y local. Pero la primera persecución general y sistemática contra los cristianos fue obra de Decio en los años 249 al 251 y Valeriano
continuó haciéndolo entre los años 253 y 259. La opresión política llegó a su manifestación más sangrienta con el emperador Diocleciano, los años 284 al 305, y sus sucesores inmediatos del 305 al 313. El período representado por la iglesia de Esmirna bien puede llamarse históricamente el tiempo de los mártires. Los siglos que han transcurrido desde entonces han sido perfumados con el amor y la consagración de los millares de anónimos que en este período fueron fieles hasta la muerte. La iglesia de Esmirna sin duda no era tan grande ni tan próspera como la congregación vecina de Éfeso. Los cristianos de Éfeso habían dejado su primer amor, sin embargo no se le hace esta atención a los de Esmirna. En cambio, Cristo les recuerda que son espiritualmente ricos, aunque padecían de persecución. El libro de los Hechos revela que muchas de las dificultades de la iglesia primitiva surgieron de calumnias y acusaciones lanzadas por los paganos contra los cristianos. Esa situación evidentemente existía en Esmirna. Se dice que en el siglo II los judíos causaron el martirio de Policarpo, obispo de Esmirna. Durante ese tiempo, Tertuliano, el prolífico escritor y teólogo, habla de las sinagogas como fuentes de persecución. Pero hay algo muy interesante sobre Esmirna. El ángel de Apocalipsis pone por delante una figura que despierta el interés del lector. Dice que en esta iglesia se encuentra la sinagoga de Satanás. Aquí no se refiere a los judíos como nación, sino a las influencias de diferentes grupos heréticos que querían sacudir a la iglesia cristiana. La sinagoga, como centro de vida comunal judía, sin duda fue el lugar donde se tramaron muchas intrigas contra los cristianos. El nombre de Satanás significa acusador o adversa. Estos centros judíos llegaron a ser literalmente sinagogas del acusador. La iglesia de Esmirna había sido indudablemente importante, blanco de calumnias de los judíos. Pero los miembros no habían sentido aún toda la violencia de la persecución. Sin embargo, esos cristianos sin duda conocían la persecución que ya había azotado otros lugares y tuvieron que haber pensado en que les sobrevendrían dificultades futuras. Eso está implícito en la forma del verbo temer. Cuando dice, no temas lo que has de padecer, indica que ya estaban temerosos. Cristo los consuela con la seguridad de que a pesar que existían sombrías perspectivas de persecución, no tenían por qué tener temor. El emperador Trajano del 98 al 117 después de Cristo decretó la primera política oficial romana contra el cristianismo. En la famosa Carta 97, dirigida a Plinio el Joven, quien era gobernador en Bitinia y Ponto en Asia Menor, Trajano trazó un procedimiento para tratar a los cristianos, que eran en ese tiempo una sociedad religiosa ilegal. Ordenó que los funcionarios romanos no habían de buscar a los cristianos, pero que si los que eran traídos ante ellos por otros delitos resultaban ser cristianos, debían ser ejecutados, a menos que renegasen de su fe. Este edicto, aunque estuvo lejos de ser puesto en vigor uniformemente, permaneció como ley hasta que Constantino promulgó su edicto de tolerancia en el 313 después de Cristo. Los cristianos estuvieron pues constantemente sujetos
durante 2 siglos a la posibilidad de ser súbitamente arrestados y ejecutados a causa de su fe. Su bienestar dependía en gran medida del favor de sus vecinos paganos y judíos, quienes podían dejarlos en paz o acusarlos ante las autoridades. Esto podría denominarse persecución permitida. El emperador no tomaba la iniciativa de perseguir a los cristianos, pero permitía que sus representantes y las autoridades locales tomasen dichas medidas contra los cristianos si lo creían conveniente. Esta política dejaba a los cristianos a merced de los diversos funcionarios locales bajo los cuales vivían. Ellos fueron atacados especialmente en tiempos de hambrunas, terremotos, tormentas y otras catástrofes, pues sus vecinos paganos creían que habían atraído la ira divina sobre todo el país porque se negaban a adorar a sus dioses. Sin embargo, a veces el gobierno romano llevó a cabo persecuciones agresivas contra la iglesia. Los romanos observadores veían que el cristianismo crecía sin cesar, en extensión y en influencia por todo el imperio, y que era fundamentalmente incompatible con el modo de vida romano. Se dieron cuenta de que con el tiempo destruiría las comodidades de la sociedad. Por lo tanto, los emperadores más capaces fueron los que a menudo persiguieron a la iglesia, mientras que los que descuidaban sus responsabilidades generalmente estuvieron dispuestos a no molestarles. La primera persecución general y sistemática contra la iglesia fue emprendida por el emperador Decio, cuyo edicto imperial del año 250 después de Cristo tenía el propósito de suprimir totalmente el cristianismo mediante torturas, muerte y confiscación de propiedades. La ocasión de este decreto fue la celebración de los 1000 años de la fundación de Roma, que se habían cumplido unos 3 años antes, época en que se vio más claramente la decadencia del imperio en comparación con las glorias del pasado. Así fue como el cristianismo llegó a ser la víctima o chivo expiatorio, y se decidió raer la iglesia presumiblemente para salvar el imperio. Esta política decayó con la muerte de Decio en el año 251 después de Cristo, pero resurgió con Valeriano poco tiempo después. Pero no fue hasta el reinado de Diocleciano cuando la iglesia se vio frente a la crisis mayor. El ángel en Apocalipsis 2:10 dice que la tribulación que pasarían los cristianos era de 10 días, aplicando el principio de día por año para computar los lapsos proféticos. De acuerdo a Ezequiel capítulo 4, versículo 6, 10 días corresponde a un periodo de 10 años literales, el cual se ha aplicado a la implacable persecución imperial del 303 al 313 después de Cristo. Diocleciano y su cogobernante y sucesor Galerio dirigieron en esa década la más encarnizada campaña de aniquilamiento que el cristianismo jamás sufriera a manos de la Roma pagana. Creían, como sus predecesores Decio y Valeriano, que el cristianismo había crecido tanto en poder y popularidad dentro del imperio que a menos que fuese rápidamente exterminado, dejaría de existir el modo tradicional de vida romano y el imperio se desintegraría. Por eso iniciaron una política destinada a exterminar a la iglesia. El primer decreto de Diocleciano contra los cristianos fue promulgado en el año 303. Este prohibía la práctica del cristianismo en todo el imperio. La persecución comenzó dentro del ejército
y se extendió por todos los recónditos lugares donde la supremacía romana reinaba. Las autoridades concentraron su crueldad en los clérigos cristianos, pues creían que si se destruía a los pastores, la grey sería dispersada. Los horrores de esta persecución son descritos vívidamente por el historiador eclesiástico Teodoreto, quien describe la reunión de los obispos de la Iglesia en el Concilio de Nicea varios años después del fin de la persecución. A ese concilio, algunos asistieron sin ojos, otros sin brazos, porque les habían sido arrancados, otros con el cuerpo terriblemente mutilado en diferentes formas. Por supuesto, muchos no sobrevivieron al sombrío tiempo de aflicción. Esmirna demostró ser una iglesia fuerte y fiel. Por eso Dios le da la corona de la vida eterna. Esta corona es la evidencia de la victoria sobre el diablo y sobre la tribulación que Él ha causado. Dice Apocalipsis 2:11 que los que vencen no tendrán parte con la segunda muerte. Esto señala la diferencia con la primera muerte, que transitoriamente pone fin a la vida ahora, pero de la cual habrá una resurrección tanto de justos como injustos. En contraste, la segunda muerte será la extinción final del pecado y los pecadores, y de ella no habrá resurrección. En verdad, Omar, yo no quiero que tengamos parte en esa segunda muerte. Y yo tampoco. Esa muerte será solamente para los que se niegan a escuchar las palabras de verdad y que con ceguedad y extraña infatuación rechazan el llamado de Jesús. Al hacerlo, ellos eligen la muerte eterna. Pero no te preocupes, estimado amigo, amiga, porque tú, yo, nosotros tenemos un glorioso futuro con Cristo. Hoy es el día que el Señor te hace una invitación a aceptarle con alegría y con certeza de propósito. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Acéptalo hoy en tu corazón. Ven, Señor, que la vida que vivo no tiene sentido. Ven, Señor, que aunque tenga riquezas no puedo con ellas. Ven, Señor, que el camino que ando solo tiene espanto. Ven, Señor. Señor, que las guerras y muertes no tienen descanso. Ven, Señor, que la tierra se mueve y los mares se crecen. Ven, Señor, que el mensaje que diste a tu pueblo llevamos. Ven, Señor, tu promesa lo dice, ya quiero unirme al coro celestial, a Elías y Moisés. Quiero besar tus pies, tu rostro quiero ver. Ven y quita el pecado, ven y seca mi llanto. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor. Oh, ven, Señor, que ya me he separado de tantos hermanos. Ven, Señor, que el dolor se acrecenta y los males se aumentan. Ven, Señor, ya el mensaje que diste a tu pueblo llevamos.
ven Señor. Tu promesa lo dice, ya quiero unirme al coro celestial, a Elías y Moisés. Quiero besar tus pies, tu rostro quiero ver. Ven y quita el pecado, ven y seca mi llanto. Ven Señor, ven Señor, ven Señor. El espíritu y la novia dicen, ven Señor. Quiero unirme al coro celestial, a Elías y Moisés. Quiero besar tus pies, tu rostro quiero ver, oh Señor. Ven y quita el pecado, ven y seca mi llanto. Ven Señor, ven Señor, ven Señor. Al coro celestial, a Elías y Moisés. Quiero besar tus pies, tu rostro quiero ver. Ven y quita el pecado, ven y seca mi llanto. Ven Señor, ven Señor, ven Señor. Yo quiero verte, oh Señor. Ven Señor. Con gusto, hoy queremos ofrecer a nuestros televidentes gratuitamente el maravilloso libro El Camino a Cristo, bestseller de la literatura cristiana. Usted se deleitará en sus páginas, pues están llenas de consejos prácticos para su diario vivir. Obtenga su ejemplar hoy mismo, llamándonos al 1-888-TESOROS, que es lo mismo que 1-888-837-6767, o escríbanos un correo electrónico a info@lavoz.org, o envíenos una cartita a La Voz de la Esperanza, Box 7279, Riverside, California 92513. El día de hoy deseamos enviarle a su hogar un disco de música cristiana del cantante y compositor Junior Kelly Marchena. Así que llame al número que aparece en su pantalla o solicítelo por medio del correo electrónico. No pase por alto la oportunidad de obtener música sacra de alta calidad. Junior Kelly Marchena es un gran intérprete cristiano quien cuenta con más de 20 discos de música sacra que se han distribuido internacionalmente. Esta oferta es limitada, así que no deje pasar más tiempo y solicite su disco ahora. Puedo ver ya lo salvado. Sabemos claramente de que la iglesia de Esmirna fue un tiempo duro, un tiempo de gran persecución, pero fue un tiempo donde la iglesia todavía mantenía algo de la fe pura, mantenía ese deseo de salir vencedores. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida eterna. Esa gente pagó los derechos de piso. Se cuenta que en el tiempo de Diocleciano tal vez murieron alrededor de 1 millón de personas en sí. ¿Cómo puede ser que llegaron al punto del martirio? Hay un famoso autor, un famoso teólogo que dice que eso es un don
es el don del martirio. No lo encontramos así en la Biblia, el don del martirio, pero sí podemos aludir a ello. Solamente poniendo los ojos en Cristo, solamente viviendo con Cristo, estar al unísono con su pensar, es la única manera que podamos vencer en tiempos de prueba lo que va a venir. Claro que sí, en realidad cuando estamos en tiempo de prueba, ese es el momento que nosotros podemos confiar más en el Señor. Así hicieron los de la iglesia de Esmirna. Al ver toda la persecución que estaba en contra de ellos, ellos tuvieron que volcarse en su fe, en aquel Cristo en quien ellos creían. Estimado televidente, tú puedes tener la copia de este tema y además puedes llamarnos a ese número que ves en pantalla también para pedir tu plegaria, tu pedido de oración. ¿Por qué no nos llamas en este momento a los números que ves en pantalla y nuestros operadores y operadoras se comunicarán contigo, hablarán contigo, orarán juntos y trataremos de ir juntos al trono celestial por medio de la oración? Y si aquellas personas que no pueden llamar tienen otra opción, también nos pueden escribir, ahí está nuestro correo electrónico, pueden comunicarse con nosotros de esa manera. Así podremos estar unidos todos en oración. Te invito a que llames inmediatamente al número que ves en pantalla. Recuérdate que el martes y jueves es el Círculo Mundial de la Oración en La Voz de la Esperanza. Estaremos orando por tu pedido. Que Dios te bendiga y te guarde ricamente. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza herido y lo entrega a Dios. La voz de la esperanza te eleva al poder divino. La voz de la esperanza, al grito de